Muy bien, muy buenos días a todos, bienvenidos a su canal Biblia Libre Prédicas, canal de YouTube Biblia Libre Prédicas. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, en este día. Gracias por estar con nosotros, a quienes nos acompañan también por el Facebook de Biblia Libre. Dios les bendiga, gracias por estar con nosotros, gracias por estar a esta hora, gracias a los que han estado esperando, a los que se han comunicado ya, a quienes han escrito, a aquellas personas que nos saludan, que nos dan su bendición, que nos dan su saludo fraternal. Dios les bendiga mucho, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en este día, y es un placer, un privilegio y un honor estar con ustedes. Es de verdad algo que nos alegra muchísimo. A todas las personas que nos acompañan, a todas las personas que comparten estos videos, que le dan like, que escriben ahí en la caja de comentarios, que escriben en el chat, que comparten en Facebook, que comparten en YouTube, compártalo por todo lado. Queremos dar a conocer la palabra del Señor. Suscríbase también al canal, le solicitamos, dele a la campanita y a todas las notificaciones, para que cada vez que tengamos una nueva prédica usted lo sepa. Le llega ahí automáticamente a su cuenta de YouTube que nosotros estamos transmitiendo otra prédica y usted puede ser bendecido y también ser edificado en la palabra del Señor. Así que muchas gracias por su compañía, muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Vamos a comenzar, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, vamos a glorificar su nombre en oración, vamos a clamar en este día. Y quiero que hagamos un clamor muy especial también, una oración muy especial por aquellas personas que están en este momento enfermas, por aquellas personas que están pasando por este momento difícil, esas personas que tienen coronavirus. Hay muchas personas amadas, queridos nuestros, hermanos nuestros que están sufriendo de esta terrible situación del coronavirus. Vamos a orar por ellos para que el Señor les bendiga y les sane. Vamos a rogarle al Señor que les sane, vamos a solicitarle eso. Así que donde quiera que usted esté, por favor, cierre sus ojos, incline su rostro, vamos a hablar con nuestro Dios en esta mañana. Bendito Dios y Padre Celestial, te glorificamos, te exaltamos, te damos toda gloria, toda honra y todo el honor solamente a ti. Tú eres el único digno de ser exaltado, el único digno de ser glorificado, el único digno de ser adorado. Te damos gracias por el privilegio que tenemos de estar aquí, de escuchar la palabra, de predicar la palabra, de compartirla con otros hermanos. Gracias por el honor que nos das de esto. Gracias a quienes estamos con una buena salud, Señor, por esa oportunidad que nos da, Señor, de tener esta buena salud. Manténla así, ayúdanos a mantenernos bien. Sabemos que estamos en un momento difícil, en un momento de crisis, en un momento de pandemia mundial, que tú has permitido con un propósito. Pero queremos también orar por aquellos, Señor, que en este momento están enfermos, están pasando, están afrontando esta terrible enfermedad y otras enfermedades. Te pedimos, Dios, que tengas misericordia. Te pedimos, Señor, que los sanes. Esa es nuestra petición, ese es nuestro ruego, nuestro clamor. Sabemos que se hará tu voluntad al fin de cuentas. Pero nuestra oración, Señor, es siempre que los sanes, que los traigas, Señor, de una buena manera, que no permitas, Señor, que esta enfermedad se apodere de sus vidas. A aquellos que están sufriendo con el coronavirus, Señor, sánalos ahora mismo, trae sanidad a su vida, restaura sus pulmones, ayúdales a respirar mejor, ayúdales, Señor, a encontrar en ti descanso. A aquellas personas que están sufriendo también, Señor, psicológicamente por todo esto, que están, Señor, cansados de la cuarentena, que están teniendo problemas familiares, económicos, Señor, que están teniendo problemas en sus trabajos, que tienen dificultades para alimentarse, Señor, en esta crisis. Yo te pido, Dios mío, que les ayudes. Yo te pido que nos des a nosotros herramientas también para ayudarles, para predicarles, para darles un buen consejo, para darles una palabra sabia, para ayudarles físicamente, Señor, con un mercado, con una ofrenda, con algo que pueda servirles a ellos en este momento. A las personas que están pasando por esta enfermedad y que están sufriendo de esta enfermedad, Señor, ten misericordia. Ayúdales también, sánales, te lo suplico. Pon tu diestra de poder sobre estas personas, te lo pido con todo el corazón. Gracias, mi amado Señor, gracias, Jesucristo, porque sabemos que tú nos oyes, sabemos que tú nos escuchas, sabemos que tú harás todo conforme a tu voluntad. Pero también sabemos que es nuestra responsabilidad orar los unos por los otros, clamar los unos por los otros y confiar en que tú harás. Sabemos que tú haces, que tú estás haciendo
y que tú harás muchas cosas. Mira a todos los que hacen parte de este ministerio Biblia Libre, a quienes están, Señor, en el grupo de WhatsApp de Biblia Libre, a quienes están en el grupo de Facebook de Biblia Libre, Señor, a aquellos que están en los lugares físicos que se congregan con nosotros, Señor, en Argentina, en Colombia, en los diferentes países, Padre, ayúdalos, Señor, protégelos, guárdalos, hago un clamor, una oración, un ruego por ellos, para que tú pongas, Señor, tu diestra de poder y les ayudes en este momento de dificultad. Ayúdales y bendíceles, te lo ruego, te lo suplico, con todo el corazón. Te pido por todos los países, desde los Estados Unidos hasta la Argentina. Bendícelos, ayúdalos y que llegue tu palabra, Señor, a cada uno de estos países y por todo el mundo para que te conozcan y conozcan tu gloria. Y úsanos a nosotros como instrumento de tu paz. Te lo suplicamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Damos gracias al Señor. Muchas gracias, mis hermanos, por acompañarnos en esta oración. Para nosotros es un privilegio, es una bendición que ustedes estén en el día de hoy aquí junto con nosotros, escuchando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Hemos venido estudiando el tema de eclesiología. Ese es nuestro tema global, eclesiología, la iglesia. Y dentro de este concepto de la iglesia, hemos venido estudiando un subconcepto que es cómo identificar una iglesia de sana doctrina. Y dentro de este subconcepto de cómo identificar una iglesia de sana doctrina, hemos estudiado las marcas de la iglesia. Y dentro de las marcas de la iglesia, hablamos de la predicación correcta de la Escritura. Hablamos a su vez de la disciplina eclesiástica, que fue el tema pasado. Y en el día de hoy comenzaremos el tema de las ordenanzas, la administración correcta de las ordenanzas, el bautismo y la cena del Señor. Dos temas supremamente polémicos, dos temas supremamente difíciles. Recuerdo que cuando me bauticé hace no muchos años, yo llevo de cristiano, wow, muchos años. En el año 94 decidí bautizarme, en el año 1994. Sí, ya sé lo que muchos están pensando. Están diciendo, no se vale el bautismo para niños, hermano. ¿Cómo se le ocurrió bautizarse a esa edad? No, hermano, yo ya tenía uso de razón. Yo decido bautizarme en el año 94 y me hicieron un curso de bautismo. Hice un curso de bautismo en las clases de escuela dominical. Bueno, la verdad es que tenía un pastor que era un anciano, honorable, muy sabio. Él me dio unas clases de bautismo de las cuales entendí muy poco. Así que yo iba listo a bautizarme sin entender muy bien qué era eso. Y entré a una clase de escuela dominical y el maestro en aquel entonces dio la clase precisamente sobre el bautismo, gracias a Dios. Entonces alcancé a entender un poco más qué era el bautismo. Y ese día me bauticé en la pileta que había dentro de del templo. Y es un día maravilloso. Es un día por el cual le doy gracias a Dios. No fue en un paseo, una salida como muchos esperan que sea su bautismo, porque ahora lo que está de moda es que se bauticen en un lugar bonito, en medio de en una pileta grande, en una tierra cálida. No, mi bautismo fue en una montaña muy fría, con un agua muy fría, en una pequeña pileta no muy bonita que digamos, enfrente de la congregación, un domingo de culto normal. Así fue mi bautismo. Pero fue un día glorioso, porque estaba reunida la iglesia, y yo pude manifestar por medio del bautismo que creía en Jesucristo, y confirmar mi fe ante las personas, ante la gente. El bautismo, y es el tema que vamos a ver en el día de hoy, es un tema maravilloso, es un tema supremamente polémico, es un tema complejo. Digamos que si hay una doctrina bíblica que tenga muchas formas y que tenga muchas cuestiones polémicas y que haya muchas cuestiones distintas que la gente interprete, es esta precisamente doctrina del bautismo. Hoy intentaremos solucionar algo de esto, porque si algo tenemos claro es que una verdadera iglesia predica el bautismo. Una verdadera iglesia bautiza. Una verdadera iglesia no solo eso, sino además enseña sobre el bautismo, no solo a las personas antes de bautizarse, sino lo enseña dentro de la congregación y enseña la importancia del bautismo.
Porque ahora resulta que solo se enseña el bautismo en los cursos de bautismos, porque además hacen cursos de bautismos, cosa que no existía en la iglesia primitiva. No habían cursos de bautismos. Las personas aceptaban a Cristo, creían en Jesucristo, se arrepentían de sus pecados y prácticamente de forma inmediata iban al bautismo. No había un curso prebautismal, no hacían 1 o 2 meses de seminario bautismal, o como en algunas iglesias no les cobraban por bautizarse. Y esto es algo importante que tenemos que observar. Así que hoy vamos a hablar de esto. El bautismo y la cena del Señor, en primer lugar, miremos el contexto, nos resulta una pregunta: ¿son sacramentos o son ordenanzas? Y aquí es donde tenemos que diferenciar qué es un sacramento y una ordenanza. El sacramento nos habla de un vehículo de la gracia. Cuando hablamos de que el bautismo es un sacramento, estamos hablando de que el bautismo comparte algo de la gracia salvadora de Cristo. Y para nuestros amigos católicos, pues el bautismo es algo indispensable para ser salvo, y si no te bautizas te condenas. Otros piensan que no es un sacramento, sino el bautismo es una ordenanza. ¿Qué es una ordenanza? Es una reconstrucción simbólica del mensaje del Evangelio. Tanto el bautismo como la cena del Señor para algunos son símbolos que nos dan a entender cuál es el verdadero mensaje de fondo de la palabra de Dios. Mientras para otros es un sacramento, es decir, sin el bautismo y sin la cena del Señor te condenas. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué creemos nosotros? Conforme a lo que la Escritura enseña. Tito 3, 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Y esto usted lo ha leído antes. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, ¿sí?, sino por su misericordia, por el lavamiento. Muchos dicen, vea, el lavamiento, ¿sí ve? El bautismo. No. El lavamiento de la regeneración. El lavamiento de la regeneración no nos está hablando necesariamente del bautismo, nos está hablando del nacer de nuevo. Lavó nuestros pecados, y más adelante vamos a argumentar eso más a fondo. Y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados, ¿por qué? Por su gracia. ¿Por qué somos justificados? ¿Por el bautismo? ¿Por la cena del Señor? No, la Biblia enseña que somos justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Entonces Tito 3, 4 al 7 nos muestra claramente que no es por obra alguna, ni siquiera la del bautismo o la cena, que somos salvos. Es solamente por gracia, no por obras. Somos justificados por la regeneración del Espíritu Santo en nuestra vida, porque Él nos hizo nacer de nuevo, porque Él nos permitió volver a nacer, y en ese momento somos salvos. No por el bautismo. Por eso en Biblia Libre, y para quienes están estudiando nuestra declaración de fe, creemos que la cena del Señor y el bautismo son ordenanzas bíblicas, no sacramentos. En el sentido de los católicos, ese sacramento es indispensable, o esos sacramentos indispensables para la salvación. Y es más, los romanos creen que no son solo 2, sino que además de eso son 7 sacramentos. En Biblia Libre no creemos eso. Creemos que son ordenanzas. Y creemos que esas ordenanzas se determinan por 3 factores fundamentales. 1, fueran instituidas directamente por Cristo. Cristo mismo mandó a que bautizásemos. Cristo mismo mandó a que hiciésemos o repitiésemos la cena del Señor para recordar su venida. Después hablaremos de eso. Segundo, fueron enseñadas por los apóstoles. Los apóstoles bautizaron. Además de eso, los apóstoles predicaron y enseñaron sobre la práctica de la cena, la practicaron. Y el criterio número 3, fueron practicadas por la iglesia primitiva. Encontramos no solamente en el Didaché, que es un libro muy antiguo, casi contemporáneo a todos los libros del Antiguo Testamento, y en otros de los padres de la iglesia primitiva, que los primeros cristianos efectivamente practicaron el bautismo y efectivamente practicaron la cena del Señor. Así que son prácticas absolutamente confirmadas por los primeros cristianos. Las únicas 2 prácticas que cumplen eso, las únicas 2 ordenanzas que cumplen eso, mis hermanos queridos, son el bautismo y la cena del Señor. Por eso no estamos de acuerdo con que hayan 7, como dicen los romanos, sacramentos.
No creemos que hayan 7 sacramentos, creemos que hay 2 ordenanzas, bautismo y cena del Señor. Porque las otras no cumplen con esos requerimientos. ¿Y el matrimonio? El matrimonio no es un sacramento. Primero, yo no podría decir que el matrimonio es un sacramento, y ahí creo que están equivocados los romanos totalmente, porque estaría diciendo entonces que quien no se casa no se salva. Estaría en un error terrible. Aparte de eso, cuando vamos a mirar, y escúcheme esto porque va a sonar extraño, usted no encuentra un solo ejemplo en la Biblia de los apóstoles casando a alguien. No lo encuentra. Los apóstoles no casaban a nadie. No hacían ceremonias matrimoniales. Eso era algo que se dejaba para la ley civil. Eso era algo que se dejó en otros contextos. Pero las primeras iglesias, de hecho la iglesia primitiva, tampoco practicaba ceremonias matrimoniales. Después hablaremos de eso del matrimonio. Pero nunca el Señor habló de ello. No habló de la ceremonia matrimonial. Habló del matrimonio y habló del matrimonio como algo del Señor, pero no ordenó a los discípulos ni a los apóstoles celebrar matrimonios. Esto es un tema larguísimo, mis hermanos. No se puede perder las otras prédicas de esto de la eclesiología, porque cuando hablemos del matrimonio, muchas cosas que usted seguramente tiene en la mente se van a caer. Pero no, solo lo toco así por encima. Hoy por encima, porque nuestro tema hoy es otro. Y así podremos, la extrema unción. ¿Jesús ordenó la extrema unción? ¿Practicaba la extrema unción? No. Repito, las únicas 2 ordenanzas que cumplen estos requisitos son el bautismo y la cena del Señor. Son las únicas 2 que cumplen con esos criterios. Ahora bien, comencemos por el bautismo. Analicemos qué es el bautismo, y lo analizamos básicamente con el texto clave para hablar del bautismo. Y el texto clave para hablar del bautismo es Mateo 28, 19 al 20. Y usted se lo sabe de memoria. A usted se lo han predicado muchas. Yo lo he predicado aquí muchas veces. Repitámoslo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y aquí es donde viene bautizándolos. Hace el énfasis. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Vemos aquí el mandato es hacer discípulos. Y podemos encontrar varios verbos. Primero, ir. Segundo, hacer. Y tercero, podemos encontrar bautizándolos como una acción propia inmediatamente después del discipulado. Van a ir, van a hacer y van a bautizar. No está dando un consejo. No es una recomendación. No es vayan, prediquen, hagan discípulos y si ellos quieren los bautizan. No es vayan y anuncien y vayan y prediquen y de pronto los bautizan. No, es una orden y está en imperativo. Y bautícenlos, es decir, bautizándolos. ¿Cómo van a ser discípulos? Bautizándolos. ¿Cómo sabemos que son discípulos? Porque se bautizaron. Si no se bautizaron, no son discípulos. Ahora, ¿qué entendemos nosotros los cristianos por bautismo? La palabra bautismo viene del griego baptizó. Originalmente, esa palabra se usaba para describir el teñido de la ropa. Baptizó, que quiere decir hundir o sumergir. Quiere decir hundir o sumergir. Cuando ellos teñían la ropa con ciertos colorantes naturales, lo que hacían era tomar la tela y la sumergían en agua con esos colorantes hasta que la tela tomase el color del agua que ellos habían preparado para esa tela. De ahí sale el origen de la palabra baptizó. Hundir, sumergir. Siempre que aparece bautismo y bautizó y bautizaban, lo que están diciendo es y hundió y sumergió. Nos está hablando de la inmersión y del bautismo como inmersión. Y aquí tenemos que estar definitivamente por parte mía y de Biblia Libre en contra de quienes practican el bautismo por aspersión. Porque eso en sí mismo es una contradicción.
Usted no puede decir yo bautizo por aspersión, porque cuando dice bautizo estoy diciendo yo sumerjo. Entonces yo sumerjo cuando le tiro un poquito de agua. Incluso en la iglesia ortodoxa oriental, ellos practican el bautismo por inmersión, aunque lo hacen con bebés, pero toman a los bebés y los sumergen rápidamente y vuelven y los sacan. De hecho, ellos lo hacen 3 veces, no sé si usted lo ha visto. Una lo hacen en el nombre del Padre, otra en el nombre del Hijo y otra en el nombre del Espíritu Santo. Y el pobre bebé sale casi ahogado, ¿no? Pero bueno. La Biblia nos dice cuántas veces tenemos que tiene alguien que sumergirse. ¿Cuál es la inmersión? Pero sí nos habla, y nos habla el bautismo de una inmersión. Es inevitable que nos hable de una inmersión, porque es que eso es lo que simboliza el bautismo. No sé si se alcanza aquí a ver el gráfico que acabo de poner. El bautismo, ¿qué es lo que significa? Somos un hombre muerto en delitos y pecados, Romanos 6:2. Y cuando estamos muertos en delitos y pecados, condenados, el acta de condenación está con nosotros, pero Cristo crucificado nos redime. Así que como Cristo murió, nosotros morimos al pecado también, y lo que simboliza el bautismo es que muertos estamos para el pecado, Romanos 6:11, y luego resucitados para Cristo tenemos una nueva vida, Romanos 6:12 y 13. Eso es lo que simboliza el bautismo. Cuando tú estás allí en el bautismo y alguien te sumerge, te pone por debajo del agua, lo que está haciendo es que estás muriendo simbólicamente al pecado, y cuando te saques que estás resucitando simbólicamente para llevar una vida de cristiano conforme a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo y conforme a todo lo que ordenó. Le estás diciendo al mundo, yo ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Como lo decía Pablo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se entregó para darme vida eterna. La Biblia nos enseña que el bautismo es el símbolo de esa muerte al mundo. El bautismo entonces no es un acto que en sí mismo traiga algo distinto a decirle al mundo cuál es mi fe. El bautismo es escúcheme bien, símbolo. Y como símbolo debe ser practicado en lo que significa. Porque si no lo practico ahí, ya no significa lo mismo, ya no significa nada. Mire lo que dice acá. Si cambias el método, destruirás el significado. Si cambias el método, se destruirá, está mal escrito ahí, el significado. Si yo cambio la manera de bautizar, si yo cambio esta forma más bien, de bautismo, pues el significado se pierde completamente. Cuando bautizan a alguien, entre comillas, bautizan porque el término no significaría y no aplicaría, por aspersión, aplicándole, echándole unas gotitas de agua encima, no lo están hundiendo, no lo están sumergiendo. ¿Qué simboliza entonces? ¿Qué simboliza? No simboliza nada. Y es que lo que nosotros creemos es que el bautismo es símbolo de que ahora tenemos una responsabilidad social ante nuestros hermanos. A muchos no les gusta bautizarse. Muchos son simplemente amigos de la iglesia, y les gusta ir a la iglesia, les gusta asistir y les gusta escuchar el sermón, pero cuando el pastor o algún líder le dice, mi hermano, querrías bautizarse, quieres bautizarte, necesitas bautizarte, debes bautizarte, dice, no, es que eso es mucho compromiso. Yo soy cristiano, pero todavía no me bautizo. Entonces no es cristiano, mi hermano. No porque el bautismo me haga cristiano, sino porque al hacerme cristiano quiero obedecer a Cristo, y lo que Cristo me mandó fue a bautizarme. ¿Me hago entender? Si soy un verdadero cristiano, voy a querer decirle al mundo que lo soy. El cristiano no se oculta, el cristiano lo evidencia. ¿Y cómo lo evidencia? Por medio del bautismo. Por medio del bautismo la gente sabe que tú tienes una creencia firme y fuerte por Jesucristo, que tú crees en el Señor, que tú aceptas sus ordenanzas y que intentarás cumplirlas. Pero esos cristianos, entre comillas, que tienen la oportunidad de bautizarse
que tienen la oportunidad de seguir lo más elemental y básico, porque es que el bautismo es tal vez la ordenanza más elemental que el Señor dejó. Si no puedes cumplir con la ordenanza más elemental que el Señor nos dejó, ¿cómo pretendes hacernos creer que vas a cumplir con las otras ordenanzas que son mucho más complejas? ¿Cómo vamos a creer que eres una persona que realmente nació de nuevo, una persona que vive en santidad, una persona que rechaza el pecado, una persona que no miente, una persona que no hurta, una persona fiel? ¿Cómo vamos a creer que haces eso si ni siquiera quieres cumplir con lo más básico y la orden más básica, que es demostrarle al mundo que eres cristiano? No tiene sentido alguno. Con el bautismo le estás mostrando al mundo que crees en Cristo. Ahora profundicemos un poco más en esto. Profundicemos más en esto. Romanos 6, 3 al 5. Mire lo que dice. ¿O no sabéis, ojo, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Se da cuenta? No me estoy inventando yo que el bautismo simboliza la muerte de Cristo y simboliza la muerte al pecado. Pablo lo está diciendo, quienes hemos sido bautizados, fuimos bautizados en su muerte. Porque somos, ahí viene la simbología, sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Si Cristo resucitó de los muertos, nosotros resucitaremos de los muertos. Pero no podemos decir que estamos viviendo una vida para Dios, que hemos resucitado de la muerte espiritual en la que estábamos muertos en delitos y pecados, si no accedemos a un bautismo. Estás viviendo una mentira. Si tú eres de esos cristianos que se creen cristianos, pero que dices que todavía no te da miedo bautizarte porque es un compromiso muy grande, pues no eres cristiano. Y te digo algo, el compromiso no es el bautismo. El compromiso es cuando tú comienzas a ir a la iglesia y dices, yo creo en esto. El compromiso comienza cuando tú oras y le dices al Señor, me arrepiento de mis pecados y quiero seguirte y quiero servirte. En ese momento hay compromiso. El bautismo no es un compromiso extra, en el sentido de que el bautismo es solo un símbolo del compromiso ante la gente. El compromiso ya estaba en el momento en el que tú decides por Cristo, porque Él lo puso en tu corazón. Obviamente primero Él decidió por ti primero, y luego tú decides hacer ese paso de bautizarte, y la gente entonces se da cuenta de eso. Cuando tú dices que no te bautizas, lo que estás diciendo es, no quiero que la gente se dé cuenta que creo en Cristo, porque de pronto voy y fallo. Tú estás presumiendo entonces que vas a fallar. Estás presumiendo que vas a equivocarte. Eso es como salir a jugar un partido de fútbol y decir, bueno, yo voy a perder, pero ojalá no pierda por tanto. Estás jugando a perder. Estás jugando a perder. El verdadero cristiano sabe que su salvación y su santidad no dependen de él, sino dependen de Dios. Y por eso siempre juega el gane, porque sabe que Él ya ganó la victoria para nosotros. Así que no tiene miedo a bautizarse, porque aunque sabe que pecará, aunque sabe que fallará, aunque sabe que se equivocará, sabe también que Dios es santo, fuerte y poderoso para levantarle nuevamente y llevarlo hasta el fin. Sabe, está seguro que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni nada podrá separar a un cristiano del amor de Dios. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nada, ni nadie. Por eso los que sacan esa excusa de no, es que es mucho compromiso y de pronto yo mañana ya no soy cristiano, pues usted hoy ya no es cristiano. Hoy ya no es cristiano porque piensa así. Sáquese eso de la mente. El compromiso ya está con Cristo. Es solamente una forma pública de hacerlo conocer. La segunda palabra que encontramos ahí en Mateo, vamos a volver rápidamente. Otra vez, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, y luego aparece en el nombre. Ahora sí, devolvamos. La segunda palabra es
nombre. Y esa palabra en griego es onoma. En el nombre o con la autoridad de, autoridad, carácter. Con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice Jesucristo. Ahora, acá viene una gran polémica. Hay muchos hermanos que dicen, no, es que así no es la fórmula bautismal, y se ponen a pelear por esas cosas. Es que la fórmula bautismal es en el nombre de Jesucristo, y comienzan a sacar una cantidad de versículos que dicen que los apóstoles bautizaban en el nombre de Jesucristo. Hechos, por ejemplo, 2:38 al 41. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¡Oh, hermano, ahí está diciendo que uno se bautiza para perdón de los pecados! No, lea bien el texto. Dice arrepentíos. Y luego, ¿cuál es la consecuencia de arrepentirse? Bautizarse. ¿Y eso es para qué? Para perdón de los pecados. O sea, ¿me bauticé para perdón de los pecados? No, me arrepentí para perdón de los pecados. Es que hay que leer el texto bien, en la lógica que el mismo texto trae. Ahora, luego dice, en el nombre de Jesucristo. Está diciendo entonces que la fórmula bautismal es en el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ay, Dios mío. Ese en el nombre es la misma palabra onoma, con la autoridad de Jesucristo. Puede inclusive traducirse así. Hay algunos pasajes que traducen en el nombre de esa manera, con la autoridad de. O sea, cuando Pedro les está diciendo que se bauticen en el nombre de Jesucristo, no está haciendo una indicación a la fórmula bautismal. No está diciendo que ellos dijeron esas palabras en ese momento. En ninguno de los versículos de Hechos donde los apóstoles dicen que bautizaban en el nombre de Jesús, están haciendo en el contexto una referencia a las palabras que usaban exactamente en el momento del bautismo. No. No. Están diciendo es que lo hacían como Jesús les ordenó que lo hicieran, con la autoridad que Jesús les dio para hacerlo. Como Jesús enseñó que se hiciera. ¿Y cómo Jesús enseñó que se hiciera? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así de sencillo. Porque es que quienes apoyan esto están tomando básicamente a los apóstoles por encima de Cristo. Entonces los apóstoles lo hacían así. Entonces el que se equivocó fue Cristo. O no, o interpretan mal el texto dándole un sentido que no es. Mire, cuando Jesús dijo a sus discípulos que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es muy curioso que no haya dicho en mi nombre, en el del Padre y en el del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Jesús no dijo eso. Jesús no dijo, y vayan a hacer discípulos y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en mi nombre, en el del Padre y en el del Espíritu Santo. O en el del Padre, en mi nombre y en el del Espíritu Santo. No, habló de sí mismo en tercera persona, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, en ese versículo sí está dando una fórmula bautismal. Sí está diciendo lo que se debería decir. Así que cuando los discípulos dicen que bautizaban en el nombre de Jesucristo, a lo que hacen referencia es que bautizaban como Jesucristo enseñó que se debía bautizar. ¿Y cómo enseñó Jesucristo que se debía bautizar? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay contradicción alguna en eso. No hay contradicción, es una regla simple hermenéutica, básica. Pero claro, a nuestros amigos unitarios les encanta, ¿sí?, excluir al Padre y al Espíritu Santo para poner solamente al Hijo por su doctrina. Tiene que cuadrarles todo. Y un versículo como bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pues no les cuadra mucho. El bautismo es una representación completa de la obra entera del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo en la vida de esta persona que ha nacido de nuevo. Si yo muero para el pecado y vivo para Cristo, toda esa obra de morir para el pecado y vivir para Cristo es una obra completa del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el Padre me eligió para que eso pasara, porque el Hijo se entregó para que eso pasara y porque el Espíritu Santo me dio vida espiritual para que pudiera resucitar. Ahí está la misma gráfica representada. Es decir, a ver, devolvamos. Aquí me tocó devolverme otra vez. Mire, en esta gráfica, el Padre me elige, el Hijo se entrega y el Espíritu Santo me da nueva vida.
Está completo el esquema del bautismo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Del que me eligió, del que murió por mí, del que me dio nueva vida. Pero obviamente a las personas unitarias no les gusta algo que hable y que nos argumente a favor de la Trinidad. En Biblia Libre y en toda iglesia de sana doctrina predicamos la Trinidad. No nos avergonzamos de la Trinidad por ser algo difícil o complejo para que la mente humana la comprenda por completo. Si usted busca una iglesia de sana doctrina, pero le están hablando solamente de Jesucristo, diciéndole que Jesucristo es la encarnación del Padre y que el Espíritu Santo es también otra forma de Jesucristo, le están predicando una falsa doctrina. Jesucristo no es el Padre, Jesucristo no es el Espíritu Santo no es el Padre, el Espíritu Santo no es Jesucristo, el Padre no es ni Jesucristo ni el Espíritu Santo, son tres personas diferentes, pero un solo Dios verdadero. Y esa es la doctrina ortodoxa. Esa es una sana doctrina. El que le predica algo diferente no es sana doctrina. Fundamental para esto. Ahora, ¿sí? Antes de esto, alguien me preguntará, bueno, y si llega a la iglesia alguien que fue bautizado solo en el nombre de Jesús, ese bautismo no se vale, ¿cierto, mi hermano? No se vale porque es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis hermanos queridos, dejemos de ponerle tanta atención a las minucias. Si alguien fue bautizado conscientemente creyendo en Jesucristo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o en el nombre de Jesús, cuando le dicen lo bautizo en el nombre de Jesús, le están diciendo lo bautizo como Jesús enseñó, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, las palabras exactas no aparecen en la Biblia. La Biblia nunca nos dice, y los discípulos bautizaron diciendo esto. No. Generalmente los ministros bautizan, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Pero palabras exactas. Esto no se trata de un ritual. Esto no es un ritual que ejerce algún poder sobre las personas. No es un ritual, es un símbolo. Y si esa persona se bautizó y el ministro, el que lo estaba bautizando, dijo en ese momento en el nombre de Jesús, bueno, pero él dio testimonio público de su fe. Particularmente no volvería a hacer ese bautismo. Es bautizado ya. Lo hizo a conciencia, creyó. Así que no podría hacer otra cosa. Ahora, hay que saber que el bautismo de Juan no era el mismo bautismo que Jesús ordenó. Ojo con esto. El bautismo que Juan ejercía, dice la Escritura que era bautismo para arrepentimiento. Pero no es el mismo bautismo que hizo Jesús. Cuando en la época intertestamentaria, los 400 años que hay entre Jesús y Malaquías, en esa época intertestamentaria comenzó la práctica del bautismo. El bautismo no se lo inventó Jesús, pero aún más, no se lo inventó Juan el Bautista. El bautismo ya se practicaba y lo practicaban para gentiles que querían ingresar al judaísmo, pese a que la práctica misma no hacía parte de la ley. Pero a ellos los bautizaban, los sumergían en agua para decir que se habían arrepentido de sus pecados. ¿Con quiénes lo hacían? Solamente con los no judíos. Con los judíos no hacían eso. Pero cuando Juan el Bautista viene a predicar el bautismo, Juan lo hace con los judíos. En pocas palabras, Juan el Bautista lo que está diciendo es, ustedes necesitan arrepentirse tanto como aquellos gentiles que quieren conocer al verdadero Dios. Por eso era una ofensa para los fariseos, incluso para los judíos, para los conocedores de la ley, para los grandes hombres que creían que sabían tantas cosas. Ese bautismo de Juan era una ofensa. Por eso también buscan matarle. Bueno, y por eso y porque acusó al rey de meterse con la esposa de su hermano. Pero bueno, eso es otra historia. Ahora, Juan va a tomar esa práctica intertestamentaria y la va a aplicar ahora a los judíos, igualando a judíos y a gentiles en la misma línea. Tanto judíos como gentiles necesitan arrepentirse de sus pecados. No por ser judíos pueden considerarse superiores o escogidos o mayor que los demás. No, igual su condición es una condición caída y pecaminosa y necesitan arrepentirse de sus pecados.
¿Cómo sabemos esto? Hechos 1:19:1. Dice la Biblia. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos en Éfeso, ojo, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera habíamos oído que hay un Espíritu Santo. ¿Cómo así? Mira lo que sigue diciendo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. El de Juan. Verso 4, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y luego dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, como Jesús le había ordenado que bautizaran. Si vamos más atrás en el libro de los Hechos, nos dice que Apolos, antes de hablar con Priscila y Aquila, Apolos mismo ya predicaba la palabra, pero no tenía mucho conocimiento, y Apolos bautizaba como Juan había bautizado. Pero aquí Pablo nos muestra claramente que ese bautismo no era el mismo bautismo que Jesús había enseñado. Así que él los bautiza en el nombre de Jesús, no con el bautismo de Juan, sino con el bautismo de Jesús. Porque ahora el bautismo de Jesús va a significar algo más grande. Va a significar su muerte y resurrección. El bautismo de Juan era bautismo que simplemente simbolizaba el arrepentimiento. El bautismo de Jesucristo va a simbolizar más que el arrepentimiento. Va a simbolizar la obra completa de Dios en el ser humano. Su obra completa desde la elección hasta la vida nueva, hasta la nueva criatura, hasta la nueva creación. Algunos toman este texto para justificar rebautizar a las personas. Hay iglesias donde los bautizan 3, 4, 5 veces, cada vez que pecan los bautizan. No. Entendamos que aquí lo que está haciendo es que esta gente no entendía todavía el evangelio. Esta gente apenas entendía lo que Juan predicó. Esta gente fue bautizada no en el nombre de Jesús, es decir, conforme Jesús dijo que simbolizaba el bautismo. Ellos no estaban pensando en la muerte de Cristo y la resurrección a vida eterna. Ellos estaban pensando simplemente en arrepentirse de sus pecados. Así que es otra práctica que se hace igual, pero físicamente igual, pero que simboliza algo diferente. Así que aquí Pablo nos está demostrando que no es que el bautismo sea un ritual que tiene un poder mágico, místico, maravilloso, sino que es un simbolismo que hay que entenderlo. Hay que entender el símbolo. No es meter a alguien debajo del agua porque sí. Entonces todos los que se metieron a nadar en una piscina fueron bautizados ya. No. Esto requiere una conciencia de qué es lo que estoy simbolizando y requiere un reconocimiento público de que las personas entiendan qué es lo que yo estoy simbolizando al bautizarme. ¿Me hago entender? Y eso es lo que, por eso estas personas vuelven y la bautiza Pablo, porque básicamente no estaban bautizadas en el nombre de Jesús. No tenían ese bautizo en el nombre de Jesús. Y esto es muy importante para entender varias cosas. Número 1. Es un símbolo de una obra hecha por el Espíritu Santo por medio del Evangelio. Pero no es el Evangelio. Primera a los Corintios 1:17. Pues no me envió Cristo. Mire lo que dice Pablo. No me envió Cristo a bautizar. ¿Cómo así que no lo envió a bautizar? ¿Cómo así? No me envió Cristo a bautizar. ¿No dijo que ir por todo el mundo a hacer discípulos bautizándolos? Pero vuelve y Pablo repite, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo no bautizaba a nadie, sí, no a muchas personas, de hecho él mismo lo dice, pero sí bautizó. Claro que bautizó. Pero su misión fundamental, cuando dice esto, lo que está diciendo es que su misión principal no era bautizar en sí mismo. Bautizar en sí mismo no tiene ningún poder para nada, sino predicar el evangelio. Eso es lo que cambia vidas y corazones. Bautizar en sí mismo no te quita los pecados. Bautizar en sí mismo no te salva. Y aquí es donde estamos en contra de lo que nuestros amigos romanos predican.
Ellos creen que una persona, un bebé, tiene que ser bautizado porque el bautismo salva, transmite gracia. Entonces, si es bautizado el bebé, ya es salvo. Por eso se inventaron el limbo. ¿Qué pasa con el bebé que se murió y no fue bautizado? Se quedó en el limbo. ¿Qué es el limbo? Y rebuscan unos versículos por allá en los libros apócrifos para decir, ay, ahí habla del limbo. Sin ningún tipo de hermenéutica salido de los cabellos. No existe un limbo para los niños no bautizados. Por favor. No existe eso. Yo creo, como lo dije en alguna predicación anterior, que los niños no han cometido pecados y al no cometer pecados no son condenados, porque somos condenados por lo que hacemos, y si un bebé no ha hecho nada no puede ser condenado. Creo que los bebés, y esto sí sé que difiere con algunas otras iglesias que creen incluso que los bebés al morir no son salvos, pero yo creo que sí, porque creo que no han hecho nada. La Biblia no me dice nunca que un bebé sea condenado, pero sí me dice que somos condenados por nuestros pecados, por lo que hacemos. Y el bebé no ha hecho nada. Si un bebé muere, va a la gloria del Señor. Estoy seguro de eso. Y si un bebé es bautizado, no me garantiza que ya sea salvo cuando grande. No me está garantizando absolutamente nada. Porque lo que importa no es el ritual. Es que esta gente vive como las tradiciones antiguas, como las antiguas culturas, viven de rituales, viven de tradiciones. No se trata de ritual, se trata de la fe. Por eso Pablo dice, es que no me envió Cristo a bautizar, pero él bautizaba. O sea, lo más importante es la predicación del Evangelio. Eso es lo más importante. El bautismo no es el Evangelio, pero todo verdadero cristiano se bautiza. Acuérdese de esta palabra. El bautismo no es el Evangelio, pero todo verdadero cristiano se bautiza. Ahora, ¿habrán casos excepcionales? Claro que sí. Una persona que está muy enferma, que conoce a Jesucristo, y usted no lo puede sumergir en agua. Entonces, ¿qué? ¿Le echo agüita y ya quedó bautizado? No, porque eso no es sumergir. Pervertiría usted completamente el mensaje. ¡Ah! Pero si no lo bautizo se condena. No, no se condena porque cree en Jesucristo. Es que lo que nos salva no es el bautismo. Entendamos eso. Lo que nos salva es creer en Jesucristo, tener fe en Jesucristo. Eso es lo que nos salva. Porque si no, si fuera por el bautismo sería por obras. Y ya leímos que no es por obras. Y lo hemos visto muchas veces que no es por obras, para que nadie se gloríe. Hechos 18. Quiero que analicemos esto. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este hombre era muy bueno hablando, era un gran orador, hablaba muy bien en público. Y dice, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Y por eso no era cristiano? Porque solo conocía el bautismo de Juan. ¿Se da cuenta que de nuevo en Hechos capítulo 18 nos habla de una diferencia entre el bautismo de Cristo y el bautismo de Juan? Y entonces ahí es cuando tiene que venir Priscila y Aquila y tienen que enseñarle correctamente la palabra. Ahora, Jesús fue bautizado con el bautismo de Juan, porque él es el que institucionaliza cómo debía ser el bautismo después. Así que no podía ser bautizado por otro bautismo. Pero lo interesante de esto y lo maravilloso de esto es que era el único que no necesitaba ser bautizado. Porque el bautismo de Juan era para arrepentimiento y Jesús, al ser perfecto, no tenía absolutamente nada de que arrepentirse. Y aún sin tener nada de que arrepentirse, por obediencia, como nos enseña la Escritura, se bautizó. Por obediencia se bautizó. Pero entonces, si solo necesito la fe para ser salvo, ¿para qué me bautizo? Por obediencia. Porque el que es verdaderamente salvo, obedece. Si usted no obedece, usted no es salvo. Nos bautizamos porque Él mandó que nos bautizásemos. Porque es una forma física de evidenciar un cambio interno.
y Él mandó que lo hiciéramos. ¿Le parece poca razón? ¿Le parece poco argumento que Él mandó que lo hiciéramos? ¿Qué más argumentos se necesitaría acaso? Ese es el más grande de los argumentos. Hechos 8:35. Usted conoce esta historia, me encanta. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Está Felipe, Dios lo manda que le hable a un eunuco etíope. Va en un carruaje el eunuco etíope y básicamente a Felipe le toca ir corriendo detrás para mirar qué está haciendo, y se da cuenta que este hombre estaba leyendo Isaías 53 y le dice, bueno, ¿tú entiendes eso? Y el hombre dice, bueno, si nadie me explica, ¿cómo va a entender? Y Felipe se encarga de explicarle que eso habla de Jesús. Ahora, ahí vamos. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, ¿desde dónde comenzó? Desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, lo evangelizó. Verso 36. Yendo por el camino llegaron a cierta agua. Ojo con esto. Llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y él le pone la primera condición. Felipe le dijo, si crees de todo corazón. ¿Cuál es la condición que le pone para ser bautizado? Creer de todo corazón. Bien pues. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y qué pasó? Y mandó parar el carro, pararon el carro y descendieron. O sea que después de que Felipe corrió, lo dejó subir al carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Esta historia es muy importante para entender los principios fundamentales del bautismo. La condición que le pone Felipe al eunuco es crees. La palabra nos dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. La palabra nos demuestra que todos aquellos que creían eran bautizados. En el día de Pentecostés, cuando todas esas personas, miles de personas creyeron en ese Jesucristo, en Cristo Jesús, fueron inmediatamente bautizados. Pero ¿cuál es siempre la condición? Creer. El que cree es bautizado. Si no eres bautizado, no sabemos si crees o no. ¿Qué evidencia hay? El que cree es bautizado. El que cree lo hace, lo decide, quiere hacerlo. ¿Crees? Bien puedes. Si crees de todo corazón. Ahora, ¿qué cree un bebé recién nacido? No cree nada, es un bebé, hasta ahora está conociendo, todavía no, que su cerebro no sirve para entender absolutamente nada, está creciendo, es un cerebrito chiquitico que está en desarrollo, así que todavía no entiende nada. Ahora, hay hermanos presbiterianos sobre todo que practican el pedobautismo, y cuando hablo de pedobautismo me refiero al bautismo de bebés. Y ellos lo hacen porque creen que el bautismo es una símil o es la nueva práctica que reemplaza a la circuncisión del antiguo pacto. Entonces antes era la circuncisión y ahora es el bautismo. Y como la circuncisión se hacía a los niños recién nacidos, entonces el bautismo también debe hacerse a los niños recién nacidos. Ese es el símil que ellos encuentran, porque ellos hablan de una salvación como grupo, de la salvación del pueblo de Israel como el grupo de Israel y de la salvación de la iglesia como el grupo del Señor. Así que todo hijo de creyente, según ellos, así como todo hijo de judío debía ser circuncidado, todo hijo de creyente debería ser bautizado. Yo no creo eso. No veo ningún versículo en la Biblia que me diga que se cambió la circuncisión por el bautismo. De hecho, cuando Pablo habla de la circuncisión, no está hablando del bautismo, sino está hablando de eso en nuestro corazón que impide que tengamos contacto con Cristo, y habla de que la circuncisión es un símbolo de eso. Pero nunca lo menciona como un símbolo del bautismo o como un tipo y sombra del futuro bautismo. Es respetable. Ahora, saben, esto no es ortodoxia. Es un tema secundario, es un tema terciario tal vez. No podríamos asistir a una misma iglesia con personas que creen esto, tendríamos problemas en algún momento. Pero yo no puedo decir, escúcheme muy claramente esto porque para algunos va a ser sorpresa. Yo no puedo decir que una iglesia protestante que bautiza bebés es una falsa doctrina. Yo no podría decir eso. Porque, por ponerles el ejemplo de mis hermanos presbiterianos, aunque ellos bauticen bebés,
Para ellos el bautismo no los salva. Para ellos el bautismo sigue siendo simplemente un símbolo. Diferente de lo que hacen los amigos romanos, que bautizan bebés pero creen que ese bautismo los salvó. Es diferente el pedobautismo romano al pedobautismo presbiteriano. Son prácticas distintas. Son cosas absolutamente diferentes. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que entender. Yo no puedo juzgar a una iglesia por eso. Yo no puedo decir que es de falsa doctrina porque ahí bautizan bebés. Pese a eso, yo no soy de ese credo. Yo soy credo bautista. Y Biblia Libre, y usted lo encontrará en nuestra declaración de fe, Biblia Libre es credo bautista. Nosotros practicamos el bautismo a aquellos que creen en Jesucristo. No vemos un solo ejemplo en la Biblia, ni en los primeros cristianos, donde se bautizaran bebés. Ninguno. Y los amigos romanos y también los amigos presbiterianos se justifican diciendo que es que en esa época no se bautizaban bebés porque recién estaba comenzando el cristianismo, así que no había ningún bebé por bautizar. Todos los que comenzaban a ser cristianos ya eran grandecitos. Pero yo no estoy de acuerdo para nada con eso. Hay textos, de hecho la última parte del libro de los Hechos ya es una parte avanzada, donde han avanzado varios años después de la muerte y resurrección de Jesucristo, y no puedo creer que ninguna de esas familias cristianas haya tenido un bebé. Y si fuera entonces el bautismo de bebés algo bíblico, seguramente sería mencionado. ¿Y qué de los primeros cristianos? Hay algunas menciones que parecen sugerir bautismo de bebés de los primeros cristianos. Y los amigos romanos se basan en eso. Ya después sí entra la polémica. Obviamente, cuando comienza a ser el cristianismo parte del imperio romano y la religión oficial del imperio, no con Constantino, sino con Diocleciano, pues ellos van a necesitar que desde bebés los niños fueran cristianos, porque el cristianismo era lo que unificaba al imperio. Así que se convierte en una práctica popular y normal el bautismo de bebés. Pero bíblicamente no lo puedo argumentar. Yo no creo eso. Respeto a quienes, mis hermanos cristianos protestantes, practican el pedobautismo. Respeto, no los creo herejes por eso. Pero nosotros creemos que las personas que se bautizan deben tener pleno uso de razón y decidir hacerlo como lo hizo aquí el eunuco etíope. Y esa es la condición que Felipe precisamente le dice: si crees de todo corazón. Si no fuera importante creer de todo corazón, entonces le dice: no, pues venga, lo bautizo, porque de todas maneras esto se necesita para ser salvo. Así que así usted no crea, venga y bautícese. Pero no fue eso lo que dijo. Ahora, hay algo interesante en este pasaje. Y es que dice que llegaron a cierta agua. Y dijo: aquí hay agua. En el idioma original, pues sí, aparece agua. Pero esa palabra que denota agua es una palabra muy diferente a la palabra que usaban para hablar de un río. Hay hermanos protestantes que creen que si usted no se bautiza en un río, usted no es bautizado, y ese bautismo no vale, porque el agua tiene que fluir para llevarse los pecados. ¿Dónde dice eso la Biblia? Sí, claro, Jesús se bautizó en el Jordán, claro, ahí había agua, no hay problema. Pero es que el bautismo no se lleva ningún pecado de nadie. El asunto no es que el agua simbolice que se llevó el pecado. No, el asunto es que el agua simboliza que usted murió y resucitó. Cuando usted lo sumergen y luego emerge. Entonces hay personas que no bautizan si no es en un río, y que si uno fue bautizado en una pileta o en una piscina, entonces no se vale porque tiene que ser agua viva. ¿Dónde dice la Biblia que tiene que ser agua viva? No estoy de acuerdo en eso. Tampoco eso los hace herejes. Ojo, tampoco esto los hace herejes. Respetable, pero no estoy de acuerdo. Vale para mí, para Biblia Libre y para la mayoría de los cristianos protestantes ortodoxos un bautismo siempre y cuando haya agua y siempre y cuando usted se sumerja. Ahora hay gente que llega a la pileta, llega a la piscina y se pone a orar por el agua. ¿Sí ha visto? Señor, bendice esta agua que vamos a bautizar. ¿Por qué bendecir el agua con el que va a bautizar? O sea, eso no tiene sentido. Es un símbolo. Es que los hombres, los seres humanos, estamos tan acostumbrados a los rituales, somos tan ritualistas, somos tan místicos, tan mágicos, que oramos por el agua es agua, y toda el agua es igual, y el agua bendita. No, los cristianos protestantes no encontramos un fundamento para el agua bendita en la Escritura. Los romanos sí, por allá rebuscados y con una hermenéutica bastante extraña, pero nosotros no. Creemos que toda la creación del Señor es bendita porque es creación del Señor. Pero no necesitamos orar por el agua.
No necesitamos hacer un rezo especial por el agua que van a bautizar. No, no, no. Lo importante no es el agua. Lo importante es el símbolo que se va a llevar a cabo. Entonces, en esto encuentro varias enseñanzas, en este pasaje de Hechos, varias enseñanzas muy importantes alrededor del bautismo. El credo bautismo y la inmersión en agua estancada. Las dos cosas que nos enseña esto. Credo bautismo e inmersión en agua estancada. Ahora, ¿quién realizó esto? Felipe. ¿Y quién era Felipe? Hechos capítulo 6, versículo 5, encontramos a Felipe por primera vez, apenas unos capítulos antes de esta acción de evangelizar al eunuco etíope, y encontramos que Felipe fue nombrado, al igual que Esteban, como diácono de la iglesia. Es decir, ¿era Felipe un obispo de la iglesia? ¿Era Felipe un apóstol? No, Felipe era simplemente un servidor. Un servidor. Él servía y como todo cristiano evangelizaba, como Esteban, que también era un diácono, pero al mismo tiempo predicaba la palabra y evangelizaba. Porque es responsabilidad de todo cristiano evangelizar. Algunos dicen es que Felipe no, Felipe era un evangelista. Sí, era un evangelista porque evangelizaba, pero no es evangelista, no es un cargo. Evangelista no es un puesto. Quiero que entiendan eso. Ser evangelista no es un título. No lo nombraron a él como el evangelista. No. No, él le decimos de Felipe el evangelista porque evangelizó al eunuco etíope y seguramente evangelizó a muchos más. Pero él no tenía cargo de evangelista, mis hermanos. Eso es violentar el texto y la historia de la iglesia cristiana. No existía el cargo o el título de evangelista. Eso es un ministerio, no un título, no un cargo. Es un servicio, es un trabajo que todos debemos hacer, evangelizar. Es un trabajo que está incluido para todo cristiano, evangelizar. Pero Felipe, ¿qué cargo tenía? Era un diácono. Eso era. ¿Era pastor de una iglesia? No, no era pastor de una iglesia. ¿Era apóstol? No, no era apóstol. Entonces, ¿por qué? ¿Qué hizo? ¿Cómo así que bautizó? ¿Cómo así que bautizó? Mi hermano, cualquier cristiano verdadero puede bautizar a otro. Escúcheme. Yo no encuentro en la Biblia, no encuentro en la Escritura, un versículo que me diga que solamente el pastor de una iglesia puede bautizar a otra persona. No lo encuentro. No encuentro un versículo en la Biblia que me prohíba que un cristiano verdadero bautice a otro. Encuentro un versículo que me dice que alguien que tenía simplemente la función de servir en la iglesia bautizó. Encuentro el mandato de Jesucristo. Ahora, ¿el mandato de Jesucristo para quién es? Id por todo el mundo a ser discípulos de todas las naciones bautizándolos. ¿Para quién es? ¿Para los apóstoles? ¿Ese mandato era solamente para los apóstoles? Porque si usted me dice que era solamente para los apóstoles, apague y vámonos porque no hay gran comisión para nadie más. Pero si usted me dice que ese versículo y esa gran comisión es para todos los cristianos, eso incluye bautizar. ¿Eso incluye bautizar o no? Si ese versículo está incluyendo a todos y cada uno de los cristianos del mundo, quiere decir que todos y cada uno de los cristianos tenemos la autoridad, la autorización y más que eso, el mandato de bautizar. Si usted es un verdadero cristiano y si está con alguien que evangelizó y esa persona que evangelizó quiere ser bautizado, no le diga, espera hermanito, tiene que hacer un curso de bautismo, así no es la cosa. Usted primero tiene que ir al curso. No, no le diga eso. Bautícelo. Pero yo no he bautizado a nadie. No se trata de más que decirle, aguante la respiración, hermano. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y en el nombre de Jesucristo, para el agua y para arriba. Se acabó. Mueres para el mundo, vives para Cristo. Diga lo que quiera. Las palabras exactas ni siquiera están ahí. ¿Qué se necesita? Que sea público. Es decir, que haya por lo menos alguien, como en este caso, Felipe estaba ahí y vio y él mismo bautizó al eunuco etíope. Fue algo público, fue algo que él vio. Seguramente quien conducía el carruaje también lo vio porque tenía que haber alguien más ahí. Iban en un carruaje. Y recuerden que el eunuco etíope iba leyendo, así que él no iba manejando. Seguramente hubo testigos. No lo sabemos, la Biblia no lo dice exactamente. Pero lo que sí sabemos es que como es una evidencia pública, tiene que haber por lo menos un testigo.
Y en este caso el mínimo testigo era Felipe. El mandato de bautizar es para todos. Y sé que algunos saltarán y dirán, no, tiene que ser un ministro licenciado, un pastor el que bautice, si no el bautismo no es válido. Miren lo que dice Juan 4, 1 al 2. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. ¡Oh! Jesús bautiza más discípulos que Juan. Verso 2. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. ¿Quién bautizaba a Jesús? En este momento los discípulos ni siquiera habían recibido el Espíritu Santo. En este momento eran apenas aprendices. Y si hablamos de que los discípulos bautizaban, incluso podríamos incluir a Judas. Ahora, ¿fueron bautizados esos discípulos? Sabemos que por lo menos dos, los seguidores de Juan el Bautista, pero con el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. ¿Quién bautizó a los discípulos? Jesús. No sabemos, la Biblia no lo dice. No sabemos si fueron bautizados o no fueron bautizados. Pero sabemos que tenían la autoridad de bautizar. Y de hecho que ya bautizaban antes de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Me hago entender? Que ni siquiera Jesús bautizaba. Jesús no bautizaba. En cambio, cuando usted ve, por ejemplo, la cena del Señor, la comunión, encuentra que Jesús es el que la ejerce. Muy diferente al bautismo. En el bautismo, los discípulos lo hacían desde mucho antes. Toda iglesia verdadera bautiza. Todo cristiano verdadero se bautiza. Y de la misma manera, toda iglesia verdadera reconoce que todos los cristianos estamos llamados a bautizar a otros. Pero nos inventamos normas, cosas que no están en el texto. No está en el texto. Yo no puedo encontrar en el texto que solamente los pastores bautizaban. ¿No? Y es curioso que Jesús no bautizaba y que Pablo bautizara muy pocos. ¿No le parece curioso? Y es interesante que los discípulos bautizaran. Y es interesante que la gran comisión sea para todos nosotros. Y todos nosotros entonces estamos llamados a bautizar. ¿Qué quiere decir esto? Con esto lo resumo. Así nomás. Como dicen los argentinos. Así nomás. Todos debemos bautizarnos y no hay excusas en ese sentido. Es que no, hasta que no haya un pastor. Es que las iglesias están cerradas. ¿Yo cómo me voy a bautizar? No. Hay una pileta cerca, hay una piscina, hay un río, lo que sea. Bautícese. ¿Hay un cristiano verdadero que viva con usted? Que lo bautice. Ahora no, ahora piden certificados de bautismo. Hermano, por favor, tráigame su certificado de bautismo. ¿Dónde está en la Biblia el certificado de bautismo? ¿Cómo así que el certificado bautismal? ¿Dónde aparece en la escritura que les daban un certificado después de ser bautizados? O sea, absurdo, no existe en la escritura. Son inventos administrativos que tenemos hoy en día, pero que no son bíblicos. Le pido un poquito de paciencia para terminar este tema, no lo puedo dejar a medias. Primera de Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. ¡Oh! Otro versículo que dice que el bautismo salva, ¿sí ve? Estos textos son los que usan los amigos católicos o romanos para justificar que el bautismo salva. Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, pero hay que leerlo completo, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿En qué sentido nos salva? No porque nos salve el bautismo, nos salva en el sentido de que cuando usted hace esa confesión pública de que es cristiano, entonces usted y su conciencia es exigida a servir al Señor, a obedecer al Señor, porque usted ya hizo un reconocimiento público de su fe por medio del bautismo. Pero el bautismo lo salva no en el sentido de la salvación de la vida eterna, sino en el sentido de la santificación humana. Hay que entender y hay que leer bien. El bautismo no salva, pero sí te exige responsabilidad pública de tu fe. El bautismo no salva, pero sí te exige una responsabilidad pública de tu fe. Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ya lo leímos, y recibiréis el don del Espíritu Santo. De nuevo, vea, para perdón de los pecados, y ya lo expliqué. Lo primero es el arrepentimiento y segundo, ahí sí el bautismo. Lo que salva es el arrepentimiento. Gálatas 3:26 al 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Jesús.
¿Por qué somos hijos de Dios? ¿Por el bautismo? No, por la fe en Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Otro versículo que pareciera indicar en esta parte, versículo 27, que por ser bautizados es que somos de Cristo. Pero hay que leer el 26. Todos los que sois hijos de Dios por la fe. No se puede contradecir. Pablo no puede contradecir del verso 26 al verso 27. Nadie lo haría. Lo que Pablo está diciendo es que los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, son bautizados. Ya son revestidos de Cristo porque tienen fe. ¿Sí? El texto aclara que todos los bautizados debiesen ser hijos de Dios por la fe. Eso es lo que dice. Ahora, clave, no todo el que se bautiza será salvo. Ah, no, yo me bauticé, entonces quiere decir, ya hice mi confesión pública de fe. Ah, yo ya soy salvo. La Biblia nos demuestra que no. Hechos 8:13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Felipe había ido a evangelizar, y se le pegó un tipo que era un mago, Simón el mago, y Simón el mago se le pegó ahí, iba detrás de Felipe para todo lado, y se dejó bautizar. Felipe lo bautizó. Que Felipe no conocía los corazones, nosotros no conocemos los corazones de la gente. ¿Quiere ser bautizado? Sí, venga, lo bautizo, punto. ¿Y qué tal sea un mal cristiano? No, es que mi deber es bautizarlo. Ya él sabrá. Y mire qué pasó después con este señor. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Pero mire lo que pasa más adelante. Bueno, aquí no está. ¿Qué es lo que pasa más adelante? La simonía. Pedro impone las manos a las personas reciben el Espíritu Santo, eran bautizados pero no eran nacidos de nuevo, no habían recibido el don del Espíritu Santo, increíble. Habían creído pero no, seguramente no de todo corazón. El caso es que Pedro estaba ahí, las personas recibían el Espíritu Santo y además de eso, como generalmente sucedía, hablaban en lenguas, como evidencia de que lo mismo que le pasó a los discípulos les pasó a ellos. En ese momento era una evidencia, no quiere decir que hoy en día todos antes de o después de ser bautizados tengamos que hablar en lenguas extrañas, no. Ellos lo hacían como evidencia de que lo que pasó en Hechos 2 estaba pasando ahora en ellos. Y Simón el mago ve eso, le parece un poder maravilloso, increíble y dice, bueno, ¿cuánto por el asunto? Y ahí es cuando Pedro le dice, perece tú y tu dinero contigo, porque el don de Dios no se compra. Y era bautizado. Y era bautizado. Y toda esa gente fue bautizada y evangelizada por Felipe. Pero pocos nacieron de nuevo. No que una persona se bautice no quiere decir que haya nacido de nuevo. No. Y lo contrario también es verdad. No todo el que se salva fue bautizado. ¿Cómo así? Pero usted no está acabando de decir que todo verdadero creyente se bautiza. Pero hay circunstancias excepcionales. Lucas 23, 42 al 43. Y dijo a Jesús, estamos hablando de el ladrón que estaba a su lado y que le dijo que él reconocía que era el Hijo de Dios. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Verso 23. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y a qué hora lo bautizó? Algunos dicen, no, es que eso no es así, él debió haber sido bautizado en algún momento por Juan el Bautista. Les repito, el bautismo de Juan es diferente al bautismo de Jesús. Entonces en algún momento Jesús lo debió haber bautizado a alguno de sus discípulos. Y por eso reconoce que sí era el Hijo de Dios. ¡Ah! Eso es especular con el texto. El texto no dice eso. El tipo era un ladrón. Él mismo reconoce que merecía esa muerte cruel y que Jesús no. El tipo mismo reconoce su pecado. ¿Cómo iba a ser bautizado? No. Es jugar, es forzar el texto, es poner al texto a decir cosas que no dice. El texto no dice que el ladrón haya sido bautizado. Y sin embargo Jesús le garantiza que estará con él en el paraíso. Es decir, le garantiza la salvación. Qué maravilloso es el Señor. Hay casos excepcionales, personas que creen en Jesucristo y por una u otra razón viven en un país desértico donde no hay agua para nadie. ¿Sí? Está muy enfermo y no lo pueden sumergir en agua.
Hay casos excepcionales, pero es que lo que salva no es el bautismo, es la fe. Es la fe. Pero nosotros los protestantes, los cristianos, también nos hacemos tan ritualistas. También creemos tanto en el ritual más que en la verdadera obra de la gracia. Quitémonos ese ritualismo de la mente. Eso es lo que pasa con este hombre. Entonces, no todo el que se salva fue bautizado. Sin embargo, si usted es una de esas personas que creen que el bautismo es un sacramento, pues necesitará que el ladrón de alguna extraña manera se bautice. Sin embargo, lo que veo en este texto es que el bautismo no es una condición sine qua non. No es que sea como sea, se tenga que bautizar, no es una condición para ser salvo. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A qué se añadieron? A la iglesia. ¿Y por qué se añadieron a la iglesia? Porque creyeron, no porque fueron bautizados. Y aquí viene otro dilema. Y aquí viene otra polémica. Porque hay iglesias que piensan que solamente con el bautismo las personas se añaden a la iglesia. El bautismo es una manera física para que una persona haga parte de la iglesia local. Sabemos quién es de la iglesia local porque se bautiza. Pero la iglesia invisible es para todo aquel que cree en Jesucristo, sin importar si se bautizó o no. Bueno, en el sentido de si es imposible que se bautice. ¿El hombre en la cruz sería parte de la iglesia? Claro que sí. Claro que fue parte de la iglesia invisible. ¿Fue parte de una iglesia local visible? No. No hizo el bautismo, no asistió a ninguna iglesia local visible. Pero sí a la iglesia invisible, al cuerpo de Cristo invisible, a esas personas que creen en Jesucristo. Entonces tú no puedes decirle a alguien que no se ha bautizado que no es de la iglesia. No es de la iglesia local visible, pero es de la iglesia de Cristo y es parte del cuerpo de Cristo desde que tenga una fe verdadera y una verdadera creencia. ¿Me hago entender? Y esto va a ser importante para la práctica de la Cena del Señor que veremos en la próxima clase, que tiene tantas cosas, ¿sí? Que tiene tanta polémica también. No solamente quien es realmente parte de la iglesia buscará bautizarse, solamente, no, ¿cómo? Solamente quien es parte de la iglesia buscará bautizarse. Aleluya. Como vimos, mis hermanos queridos, es necesario entender esto, porque una iglesia verdadera es una iglesia que practica el bautismo. Si usted va a una iglesia donde le dicen que no es necesario bautizarse, esa es una falsa iglesia. Si usted va a una iglesia donde le dicen que si no se bautiza se pierde y se condena, eso es una falsa iglesia. Si usted va a una iglesia, escúcheme lo siguiente, si usted va a una iglesia donde le dicen que usted no es parte de la iglesia de Cristo y usted no es salvo si no se bautiza, esa es una falsa iglesia. Si usted va a una iglesia donde le dicen que usted lo bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que no, tiene que ser en el nombre de Jesucristo, si no, no vale, dude de esa iglesia. Dude mucho de esa iglesia. El bautismo es una ordenanza que debemos cumplir. El bautismo es una ordenanza que el Señor mismo estipuló y ordenó a todos sus discípulos. A usted y a mí como discípulos estamos llamados a bautizar. Hoy en día es muy fácil. Bueno, la mayoría de nosotros hemos evangelizado a alguien. Pero ¿cuántos hemos bautizado a alguien? ¿Cuántos? Yo le hago ese llamado, mi hermano querido, a que si usted se considera un verdadero discípulo del Señor, procure bautizarse. Si usted es un verdadero cristiano ya bautizado, evangelice y procure que aquellos que les predica y que creen en Jesucristo se bauticen. Y usted no tenga temor en hacerlo, porque no es un ritual, es un símbolo. No tenga temor en que alguien se sumerja y salga del agua, porque no es en usted, no está en usted el poder, no hay un poder ahí. Es solamente la evidencia de un poder que ya estuvo en esa persona cuando fue regenerada por el lavamiento del Espíritu Santo de Dios. Yo quiero pedirles, mis hermanos, a que volvamos a ese principio bíblico del bautismo. Tal vez este no sea el mensaje más popular. Este tipo de mensajes y de enseñanzas no son de amenes, pero este tipo de mensajes y enseñanzas tienen que estar en la iglesia, porque ya no hablan de esto, ya no hablan del bautismo, lo dejan para un curso bautismal que dan a medias. No, mis hermanos queridos, el bautismo es algo de lo que se tiene que hablar todo el tiempo, porque el bautismo nos simboliza la obra de Cristo en la cruz.
usted no ha sido bautizado, le invito a que se bautice. Si usted conoce a alguien que no se ha bautizado porque el pastor no lo bautiza y usted es un verdadero creyente, le invito a que lo bautice. Sí. Pero es que como todo lo vemos tan estructurado como empresas humanas, con rituales, como todo lo vemos como si fuera un orden empresarial, estratégico. No, aquí el Señor es el que sabe quién se bautizó de corazón y quién no, quién creía de corazón y quién no. Si un niño tiene uso de razón y si un niño cree en Jesucristo de corazón, hay que bautizarlo. Es que solo tiene 7 años, sí, pero si el niño cree en Jesucristo y está seguro en Jesucristo, bautícelo. Quiero invitarnos a que retomemos el valor del bautismo, mis amados hermanos. Cierre sus ojos, incline su rostro, por favor. Bendito Dios y Padre Celestial. Te damos muchas gracias, amado, por este mensaje sobre el bautismo, que hace parte de la verdadera iglesia de Cristo, que hace parte de las marcas de la iglesia. Yo te pido, mi amado Dios, que mis hermanos queridos puedan reconocer en este mensaje el mensaje del evangelio. Yo te pido que todo aquel que no ha sido bautizado pero que ha creído la palabra que hemos predicado aquí en Biblia Libre, busque a alguien que le bautice, a un verdadero creyente que le bautice, y que no dude un segundo en tomar esa decisión de obediencia ante ti, Señor, porque eso demuestra y le demostrará al mundo que es cristiano. Te pido por todos aquellos que tienen temor a bautizar a otro, que entiendan el llamamiento propio al que han sido llamados. Yo te pido, Señor, para que las personas podamos reconocer la importancia del bautismo y dejemos de meterle tanto misticismo y tanta polémica absurda que lo que hace es separar al cuerpo de Cristo, cuando lo único real e importante es reconocer públicamente nuestra fe ante aquellos que nos conocen. Gracias, mi amado Señor. Gracias por esta clase, gracias por cada uno de los que tomó apuntes, gracias por cada uno de los que atentamente escribió, gracias por cada uno de los que atentamente, Señor, tomó nota de las cosas que estábamos enseñando en el día de hoy. Bendice la próxima clase donde hablaremos sobre la cena del Señor, sobre la comunión, que va a ser algo precioso y que también tiene muchas polémicas y hay muchas cuestiones alrededor de eso que las personas no entienden. Ayúdanos a llevar la palabra de una manera equilibrada y sana. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Hoy tuvimos un curso rápido de bautismos. Dios los bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a todos los que han escrito ahí. Comparta este video, dele like. Por favor, suscríbase. La gran polémica del bautismo, por favor, que llegue a más personas. Y nos vemos la próxima semana aquí mismo en Biblia Libre Prédicas.